Lineamientos al fracaso en Cuba. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La palabra comunista bastaría para asustar a cualquier persona bien informada. No hay un solo pueblo, desde que el sistema nació chorreando sangre a principios del siglo XX, que no haya sufrido migraciones masivas, conculcación de sus derechos humanos fundamentales, la miseria y la anulación del individuo diluido en una masa confundida y desinformada. El comunismo, como sus primeros hermanos totalitarios, el falangismo y el fascismo, debería ser condenado en los términos más duros en todos los foros internacionales. Su suerte para escapar a la repulsa universal ha sido la increíble capacidad para mentir, enredar a otros de sus transgresiones, culpar a terceros, no sin responsabilidades de sus crímenes. Es la farsa y la apariencia de la honestidad lo que logra, junto a los problemas no resueltos reales de las sociedades democráticas, que con piel de oveja acusen a otros de ser lobos. Solo una persona presa del delirio y de la desinformación absoluta se sentiría orgullosa de decirse comunista hoy en día. En Cuba, el Partido Comunista, el PCC, tiene próximo su congreso entre dudas y ocultismo. A menos de un mes de la celebración, el Partido Comunista no ha definido si su octavo congreso será presencial o virtual, debido a la pandemia del coronavirus, y tampoco ha informado la cifra total de delegados que esta semana estudian, debaten y esclarecen, según ellos, los documentos que serán debatidos en el cónclave del 16 al 19 de abril próximo, donde se jubilará políticamente Raúl Castro. Las propuestas a debatir tampoco han sido publicadas, aunque ya Machado Ventura anticipó en diciembre que será el Congreso de la Continuidad Histórica, y en los últimos días Grama ofreció algunas ideas que regirán la próxima cita comunista, como la preparación ideológica frente a la guerra no convencional, perfeccionar la economía centralizada y fortalecer la empresa socialista como sujeto fundamental, y la unidad de la nación, obviamente en torno al Partido Comunista, como premisa para el futuro de Cuba. La revolución no se circunscribe a quienes llevaron al triunfo aquel glorioso 1 de enero, sino la voluntad y el compromiso de quienes la han hecho suya en todos estos años y lo que continuarán la obra, dijo en diciembre Machado Ventura, que sigue sin aclarar si acompañará a su jefe y protector en la jubilación y dará paso a Roberto Morales Ojeda, su delfín, o a Víctor Guate López, la apuesta de los renovadores, aunque la Guara y la Subguara tardocastrista no descartan que, al final, surja otro nombre, fruto del pacto entre las facciones, incluida la casta verde oliva. El relevo de Raúl Castro por Miguel Díaz-Canel al frente del Partido Comunista se producirá en el peor de los escenarios posibles debido a la complejidad económica, el azote del COVID-19, las dudas que genera Joe Biden entre nosotros, los nuevos desafíos de la contrarrevolución y un grupo de factores internos, debilidades nuestras, que siguen sin resolverse desde el sexto congreso del PCC, dijo un funcionario del aparato partidista en una entrevista que pidió no ser identificado. Pienso que Raúl Castro intentará dejar todo ordenado, pero no te oculto que hay compañeros preocupados por la durabilidad de los equilibrios internos que refrenden el Congreso. Sigue en su posición de supremacía económica, con ordeno y mando, que desgastan al gobierno y al propio partido, porque las necesidades de la población son achacadas a ellos y no a los compañeros de Minfal, matizó. El fracaso del paquete neoliberal de Marino Murillo Jorge tampoco figura en la agenda del octavo Congreso del Partido Comunista, pese a que el 30% de sus lineamientos siguen pendiente de aplicación desde 2011, según los datos de Grama, pero habrá que esperar a la información que ofrezcan los medios oficialistas para saber si uno o varios delegados rompen el guión y se hacen eco del notable descontento popular con la tarea de ordenamiento. Tras múltiples rectificaciones, se ha visto casi reducida la tasa de cambio de 24 pesos cubanos por $1 norteamericano, o a la liberación ineficiente de las nuevas actividades de trabajo por cuenta propia. La escasa información oficial deja traslucir las nuevas actitudes de militantes comunistas preocupados por temas concretos como la producción de carne casi extinguida y la venta cara de dólares americanos, el reciclaje y hasta su futuro personal una vez concluya su etapa de dirigente.
Mientras tanto, Marino Murillo sigue con sus mensajes en Twitter y sus comparecencias en la mesa redonda para justificar su tarea de ordenamiento. Esta vez alude a los salarios y a las nuevas medidas relacionadas con los ingresos, que, en su opinión, son una pieza fundamental de la política económica y del compromiso del gobierno en escuchar la opinión del pueblo en todo lo que resulte posible. Realmente, esta capacidad para atender demandas sociales una vez se lanza una determinada política económica, dice más bien poco de la calidad de la elaboración y la implementación de la misma. Las políticas económicas exigen disponer un abundante nivel de información para diseñar una fórmula adecuada de actuaciones. Una vez puestas en marcha, moverse de un lado a otro de las disposiciones arroja dudas al respecto de la misma, de falta de credibilidad y el oportunismo. Pero bueno, lo hecho está y por lo tanto no vamos a entrar más en estas consideraciones. Pero dado que Murillo ha destacado que más de 200.000 trabajadores fueron beneficiados con nuevos incrementos salariales, vale la pena examinar lo que esto significa y sobre todo qué consecuencia puede tener para devenir la tarea de ordenamiento y su presunta voluntad de ajustar todo lo que resulte posible. Para empezar, que se ajuste el alza de salarios de los 200.000 trabajadores y que no haga lo mismo con el resto de los ocupados de la economía cubana, alrededor de 4,5 millones, crea un problema bien conocido de agravios en el ámbito laboral, sobre todo en una economía altamente centralizada como la cubana, donde las fórmulas clásicas de relaciones laborales están proscritas. Habrá más de un trabajador cubano cuyo salario no han aumentado y sigue atado a una nueva estructura de 32 niveles que se preguntará por qué a él o a ella sí y a mí no me han subido el salario. Es el caso del incremento salarial que se ha pagado a posteriori a los operarios de alta calificación. Las autoridades justificaron que la dureza de la pandemia y por supuesto del bloqueo impidieron al sector empresarial generar ingresos esperados y por ello se decidió analizar los requisitos para que un grupo de operarios sea beneficiado. Y aquí viene la cuestión, ¿por qué los requisitos establecidos para decidir quién cobra más y quién no sería para la realización de funciones de alta responsabilidad en puestos claves del sector estratégico y las fallas en la operación que representan un alto costo económico y social? Y de ese modo, como suele ocurrir en estos casos, 252 cargos con unos 51.285 trabajadores se vieron beneficiados de la modificación del salario. Dada la magnitud del importe, la financiación tuvo que venir a cargo del propio dinero de la entidad, lo que tiene poco sentido en un contexto de economía estatal, ya que se sabe que ese dinero es de todos. No cabe duda que se afinó poco en esta decisión. Los dos requisitos relativos a funciones de responsabilidad y fallo de alto costo económico y social dejaron fuera a muchos trabajadores que ocupan puestos claves en sectores estratégicos a pesar de que no dirigen, es decir, no se encuentran directamente vinculados a la jerarquía comunista o ministerial y sin embargo son esenciales para que las maquinarias no se apaguen. Por otro lado, asociar aumentos de salarios a posibles fallos en las operaciones deja entrever que existen dudas sobre esta cuestión, que en ninguno de los casos debe situar en el ámbito del ejercicio profesional, sino en una mejora continua y actualización de los equipamientos y medios de producción para evitar esos fallos. En definitiva, los requisitos de Murillo para cobrar un salario más alto tienen poco o nada que ver con la productividad del trabajo, la eficiencia o la competitividad y por lo tanto, una vez más ese aumento salarial ejerce presiones sobre los costos de la empresa que, de algún modo, se tendrán que trasladar en los precios. Murillo debería leer los comentarios de la noticia del Grama que dice, textualmente, he conocido amistades y amigos que trabajan en la industria metalúrgica, que trabajadores y técnicos de estas empresas no han sido bien remunerados por el nivel de ruidos, altas temperaturas, contaminación de todo tipo. Consideran que ellos necesitan mejores salarios al compararse con otros cargos de otras empresas que notan la diferencia. Puede que Texas sea muy importante en la comunicación, pero producir acero no es nada fácil. Estás arriesgando la vida por unos cuantos kilos. Y en el mundo, estas industrias metalúrgicas tienen mejores atenciones y salarios, además de trabajar no más de 10 años.
Se debe arreglar de inmediato estos salarios de todos los metalúrgicos, obreros y técnicos. Este ciudadano y otros muchos más irán degradando sus comentarios porque la decisión de modificar los salarios tiene muy poco que ver con cualquier criterio de eficiencia económica o justicia social, pero sí tiene que ver mucho con lo que hace el régimen reiteradamente, improvisación tras improvisación. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.